Mega Man es una de las sagas clásicas de videojuegos más emblemáticas de Capcom, con una gran dificultad, innovación en cuanto a su jugabilidad e historias inolvidables, contando con más de 130 juegos a lo largo de los años. Pero a pesar que Capcom ha dicho que tiene la intención de seguir haciendo juegos de Mega Man, pareciera ser que conforme pasa el tiempo la compañía solo ha dejado de lado a la saga. Entonces, ¿por qué si es un título tan querido, pareciera ser que Capcom ha estado intentando enterrar a la franquicia? Así que quédate hasta el final del video que hoy te contaré su historia. Vámonos a mediados de 1987, donde comenzaría el desarrollo del primer Mega Man para NES. En los 80s, Capcom estaba más centrado en crear juegos para arcades como Bulgus, Ghosts 'n Goblins y el mítico Street Fighter 2, pero en ese año tomarían la decisión de hacer un título específicamente para las consolas de sobremesa, siendo dirigido por Akira Kitamura junto con Nobuyuki Matsushima como programador principal y con el recién graduado Keiji Inafune, quien fue responsable de diseñar e ilustrar casi todos los personajes y enemigos del juego, así como el logotipo japonés de Rockman, el diseño de la caja y el manual de instrucciones. Aquí voy a hacer un paréntesis, ya que él no fue el responsable de la creación de la portada americana, sino que fue diseñado por un artista cuyo nombre no se ha especificado públicamente, aunque se sabe que trabajó bajo una extrema presión, ya que el representante de marketing de Capcom en Estados Unidos ha dicho que en realidad a esta persona se le dio solo 24 horas para poder hacer la portada, lo que llevó a un diseño apresurado que se ha considerado una de las peores portadas de todos los tiempos. Una vez aclarado eso, Inafune también se encargó de convertir sus diseños en sprites, una tarea que realizó debido a la escasez de personal especializado. El equipo trabajó intensamente para alcanzar la perfección en cada aspecto del juego, con un supervisor de proyecto y un diseñador principal que buscaban la excelencia. Aunque a menudo se le atribuye el diseño del personaje, Inafune ha dicho en entrevistas que solo hizo la mitad del trabajo al crearlo, dado a que el diseño de Mega Man se hizo a la inversa. Normalmente se dibuja el diseño del personaje y después se añade al juego, pero en el caso de Mega Man, Akira Kitamura hizo el diseño en pixel art para la NES. Inafune dibujó al personaje y a sus enemigos en base a lo que había hecho Akira. El color cian de Mega Man fue elegido para transmitir una sensación de soledad y también se consideró que este color tenía la mayor cantidad de tonos disponibles en la paleta de 56 colores de la NES, lo que mejoraba los detalles del personaje. Para los diseños del Dr. Light y el Dr. Willy se basaron en Santa Claus y Albert Einstein respectivamente, con el objetivo de representar arquetipos clásicos. El juego vería la luz en Japón el 17 de diciembre de 1987 para la Famicom bajo el nombre Rockman, y posteriormente en Occidente en diciembre de ese mismo año para la NES con el nombre que todos conocemos. Este título estableció muchas de las convenciones que definirían la franquicia, como el sistema de juego no lineal donde el jugador puede elegir el orden de las etapas. Aunque el juego no fue un éxito comercial en su inicio, recibió elogios debido a su diseño general y se convirtió en un título fundamental para la serie, contando con secuelas, subsagas y spin-offs. No hablaré de todas, pero al menos intentaré abordar las más importantes, que serían Mega Man X, Mega Man Zero, Mega Man Legends, Mega Man Battle Network, Mega Man ZX y Mega Man Star Force. Ahora avancemos a 1993, año en que empezaría el desarrollo de Mega Man X dirigido por Inafune, también siendo parte del equipo artístico junto con Hayato Kaji y Tokoru Fujiwara como productor. Este título buscó diversificarse de las entregas clásicas de Mega Man en la NES, mientras mantenía sus fundamentos, con el objetivo de progresar hacia la nueva generación de consolas como la Super Nintendo. El diseño de X fue un desafío para Hayato Kaji, quien ilustró al protagonista, y requirió una gran cantidad de ideas para la historia y contenido, ya que el equipo buscaba mantener la esencia de los juegos originales sin alejarse demasiado de su concepto. La idea de las piezas de armadura que permiten a X mejorar sus habilidades y defensa surgió durante una época en la que los videojuegos de rol estaban ganando popularidad y se integró como un complemento al concepto clásico de Mega Man, donde el héroe gana las habilidades de sus enemigos derrotados. Estas mejoras se presentaron como cápsulas que X puede recoger durante el juego
juego, y cada pieza como las piernas, casco, armadura y brazos otorgaban nuevas habilidades o aumentaban atributos específicos. El juego también introdujo nuevas mecánicas de jugabilidad, como la capacidad de escalar, deslizarse y saltar desde casi cualquier pared, así como el uso de Raid Armors, tanques bípedos que X puede montar para enfrentar a ciertos enemigos. El sistema de guardado originalmente se basaba en contraseñas, aunque en versiones posteriores permitieron guardar partidas directamente. El desarrollo de la historia se centró en un futuro no especificado, aproximadamente 100 años después de los eventos de la serie original, donde el Dr. Cain descubre a X, un robot con inteligencia humana y libre albedrío, y posteriormente crea a los Reploids, una raza de robots que pueden pensar y sentir como humanos, lo que conlleva la aparición de los Mavericks, Reploids que cometen actos delictivos. Siendo lanzado el 17 de diciembre de 1993, sería recibido de manera positiva, convirtiéndose en un éxito comercial y crítico que sentó las bases para una exitosa franquicia, vendiendo aproximadamente 1.160.000 copias. Si bien la saga de Mega Man X tuvo bastante éxito, también tendría dos de los juegos que la comunidad ha catalogado como los peores de su historia, siendo Mega Man X6 por su diseño de niveles pésimo y su falta de prueba de jugabilidad, y Mega Man X7 debido a su jugabilidad 3D inadecuada, diseño de niveles deficiente y falta de percepción de profundidad que hace que algunas secciones sean casi injugables. Continuemos avanzando al año de 1997, donde se desarrollaría Mega Man Legends, que fue dirigido por Yoshinori Kawano y producido por Inafune. Su desarrollo marcó un cambio significativo en la franquicia, alejándose de la fórmula clásica de plataformas 2D para adoptar un enfoque de rol de acción con un fuerte énfasis en la exploración, interacciones con NPCs y la resolución de puzzles dentro de ruinas subterráneas. Aunque el progreso de la historia es lineal, el avance puede alargarse por parte del jugador al completar misiones secundarias, adquirir ítems, llaves o armas especiales no necesarias para la trama principal, saliendo al mercado el 18 de diciembre de 1997 para la PlayStation 1. Pese a que no se sabe cuántas copias vendieron, lo cual este dato se va a repetir con otros títulos de la saga, el juego recibió críticas muy positivas por parte de las publicaciones de videojuegos, destacando especialmente el salto de una serie de juegos 2D de plataformas de acción a un juego de rol de acción y aventura, un cambio que fue bien recibido en comparación con otras franquicias que experimentaron transformaciones negativas. Los críticos elogiaron la mezcla de elementos de la serie original de Mega Man, destacando las variaciones de las armas especiales como un punto fuerte, señalando que hay un montón de acción shoot 'em up para los fanáticos de los tradicionales títulos de Mega Man. La historia del juego también fue alabada, siendo calificada como sólida y apasionante, con los personajes jefes siendo considerados uno de los mejores de toda la serie. Sin embargo, la dificultad del juego recibió críticas mixtas, con especial atención en las batallas de jefe, aunque la adición de un modo tutorial más adelante en la versión para Nintendo 64 fue bien valorada. A pesar de que las versiones para Nintendo 64 y PC tuvieron una recepción mixta, con comentarios negativos en algunos casos, el título original para PlayStation fue ampliamente celebrado. 4 años después, en 2001, Capcom iniciaría el desarrollo de Mega Man Battle Network, que comenzó con la idea de crear un videojuego de terror que utilizara el pulso cardíaco del jugador como mecanismo de control, pero debido a dificultades técnicas, el equipo de Capcom Studio 2 abandonó esa idea y se enfocó en un juego de cartas siguiendo la moda del momento. A partir de ahí, decidieron combinar la acción de Mega Man con un sistema de cartas, lo que dio lugar al concepto de acción de datos, sustituyendo las cartas por Battle Chips y convirtiendo a Mega Man en el personaje que los utilizaría. La ambientación cibernética y digital de la saga se inspiró en películas como Matrix y Digimon, ya que el equipo las vio durante el desarrollo. Para el diseño de personajes y el estilo artístico se tomó como referencia el manga Shaman King, y en el caso de las cartas se basó en Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 2 Dark Duel Stories, debido a que el equipo jugaba partidas multijugador para investigar el concepto de los Battle Chips y las Net Battles. Inicialmente se consideró lanzar el primer juego en 3 versiones, 2 con hermanos gemelos siendo Semai Kazama y Roudo Kazama, y una tercera versión que se lanzaría junto con un anime, permitiendo al jugador usar a Neto Hikari, o sea, Lan Hikari. Sin embargo, este concepto se descartó y Lan Hikari se convirtió en el protagonista único, aunque el concepto de un hermano gemelo llamado Hub Hikari
legendary se mantuvo para la historia. Lanzado en Japón el 3 de marzo de 2001, en América el 30 de octubre y en Europa el 30 de noviembre de ese año para la Game Boy Advance, vendiendo un aproximado de 224.837 unidades, convirtiéndose en una de las subsagas más exitosas de la franquicia Mega Man, teniendo críticas mixtas entre que si es un buen juego con banda sonora o si el juego no se toma en serio a sí mismo, cayendo en lo tonto o absurdo. Sin embargo, ambos coincidiendo que es un buen título. Para la siguiente saga iremos al año 2002, donde comenzaría el desarrollo de Mega Man Zero, cambiando la dirección a Ryota Ito y Yoshinori Kawano, siendo desarrollada por Inti Creates para la Game Boy Advance. El desarrollo del juego se centró en una narrativa más oscura y compleja que sus predecesores, explorando temas como la guerra entre humanos y Reploids, la identidad y el sacrificio, situándose 100 años después de Mega Man X y cambiando de protagonista a uno llamado Zero. El juego rompe con la tradición de las sagas anteriores de Mega Man al presentar un mapa global interconectado con misiones de recuperación y enfrentamiento, en lugar de una secuencia lineal de 8 escenarios contra Robot Masters. Zero fue diseñado por Inafune en 1993 como un posible protagonista para el primer Mega Man X, aunque finalmente se presentó como un personaje secundario, saliendo el 26 de abril de 2002 para Japón, en América el 10 de septiembre y en Europa el 31 de octubre. Aunque no se conoce la cifra exacta de sus ventas, ha logrado consolidarse como una de las sagas más queridas de Mega Man y siendo elogiada por su historia y profunda narrativa. Ahora vamos al año 2006, aquí comenzaría el desarrollo de Mega Man ZX, siendo desarrollado por Inti Creates y regresando como director Inafune. Esta saga introdujo varias innovaciones significativas. Una de las más destacadas fue la posibilidad de jugar con un personaje humano, Bent o Aile, que podían adoptar formas biónicas mediante la fusión con biometales, permitiendo así interactuar con los habitantes de las ciudades en su forma humana, algo inédito en la serie y utilizando la función de agacharse, que era también nueva para la franquicia. El juego también introdujo un sistema de transformaciones más profundo, donde los protagonistas podían fusionarse con biometales para obtener habilidades de enemigos derrotados, incluyendo el modelo Z, que otorgaba la apariencia y habilidades de Zero, y el modelo X, que proporcionaba el X-Buster con disparo doble. Esta fusión permitiría explorar libremente los escenarios, accediendo a zonas antes inaccesibles gracias a teletransportes y a las habilidades específicas de cada transformación. Lanzado originalmente en Japón el 6 de julio de 2006, seguido por su lanzamiento en Norteamérica el 12 de septiembre de ese año y en Europa el 22 de junio de 2007 para la Nintendo DS. Tampoco se sabe cuántas copias se vendieron y su recepción ha sido mixta comparada con sus predecesores. El juego fue considerado una clara vuelta a los orígenes de la franquicia, fusionando elementos de las sagas Mega Man X y Mega Man Zero, lo que lo presentó como un título que buscaba renovar la fórmula con un enfoque clásico pero con innovaciones. Los aspectos positivos incluyeron su diseño gráfico, que aprovechaba el potencial de la Nintendo DS con efectos como la lluvia y un scroll parallels que daba profundidad a los escenarios, así como una banda sonora que mezclaba rock y techno, creando una atmósfera épica. La jugabilidad, basada en la recolección de biometales que otorgaban habilidades y cambios de apariencia, fue vista como estratégica y atractiva, con una estructura de misiones que introducía un componente de exploración similar al de Super Metroid. Sin embargo, hubo críticas negativas. Aunque el juego promovía una aparente no linealidad mediante la selección de misiones, esta se veía limitada por la necesidad de obtener llaves de colores para acceder a ciertas áreas, lo que reducía la libertad de exploración. Además, el desfase de un año respecto a su lanzamiento en Japón y Estados Unidos generó que, al llegar a Europa, fuera comparado con otros títulos más recientes de la consola portátil, lo que afectó su recepción en cierto grado. A pesar de esto, el juego fue reconocido como una notable entrega dentro de la saga, así que todo bien. Finalmente, y en ese mismo año, iniciaría el desarrollo para Mega Man Star Force, hecho también para Nintendo DS, estando a cargo de Masahiro Yasuma como director, con Takeshi Hironouchi como productor y Inafune como productor ejecutivo. El juego fue desarrollado en 3 versiones distintas, cada una con un satélite y una transformación única, siendo Leo con el elemento fuego, Pegasus elemento agua y Dragon Gin Dragon elemento bosque, así como los de Pokémon. Aunque siendo honesto, no entendí bien cómo fue esto de las
versiones, ya que en la investigación que hice dice que este juego cuenta con solo 2 versiones, siendo Black Ice y Red Joker, así que si alguien sabe más sobre este juego no duden en dejármelo en los comentarios. El sistema de juego combina elementos de RPG con batallas en 3D, siendo una tipo secuela de Mega Man Battle Network, ya que también se usan cartas como parte de la jugabilidad, con la diferencia que explora un mundo influenciado por ondas de radiofrecuencia en lugar de internet, saliendo el 14 de diciembre del 2006, vendiendo 593.675 copias, siendo recibida con una mezcla de entusiasmo y crítica, destacándose por su innovador sistema de juego basado en el cambio de onda EM y su fuerte enfoque en la narrativa de ciencia ficción y superhéroes, aunque algunos aspectos del juego y su adaptación al anime fueron objetos de debate, debido a que si bien el anime fue un éxito ayudando a popularizar la franquicia, los fans notaron diferencias entre el juego y el anime. Indudablemente, la saga de Mega Man ha tenido un impacto demasiado fuerte en el mundo de los videojuegos, teniendo apariciones en otras franquicias, por ejemplo participando en juegos de pelea como Street Fighter X Tekken, donde por alguna extraña razón se les hizo buena idea meter al Mega Man de la portada americana, en la trilogía de Marvel vs Capcom, al igual que en Super Smash 3DS, Super Smash Wii U y Super Smash Ultimate, entre muchos otros. Para su mala suerte, todo empezaría a caer en picada por las decisiones que ha tomado Capcom y otros sucesos que han ocasionado la impresión de que la compañía ha estado intentando enterrar la saga. En 2010, la saga sufriría la salida de Inafune, que era considerado el líder absoluto de la saga, dejando un vacío que dificultó la toma de decisiones, lo que contribuyó a la larga ausencia de juegos nuevos. Además que Capcom ha priorizado otras franquicias con mayor rentabilidad, como Resident Evil, que ha vendido más de 136 millones de copias, Monster Hunter con 100 millones y Street Fighter con 53 millones, contra Mega Man con solo 46 millones de ventas, que han generado los más de 150 juegos contando ports y colecciones, lo que ha reducido la asignación de recursos para la saga. Como de momento no hay anuncios oficiales sobre un nuevo juego, la situación sigue siendo incierta, aunque Capcom ha señalado que está considerando cómo abordar nuevas entradas en la serie. Como conclusión, en el mundo de los negocios hay una regla no escrita: aunque uno de tus productos sea muy querido por los consumidores, si empieza a dejar de ser rentable a comparación de tus otras marcas, con el tiempo irá desapareciendo. Padrino, si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Si quieres que hable sobre el desarrollo de algún otro videojuego, me lo puedes dejar en los comentarios. Dejaré mis redes sociales en la descripción y te recomiendo que me sigas en Twitter, ya que ahí podré hablar con ustedes de manera más cercana. Gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en el siguiente.